Hola, buen día. Pues nosotras somos Lisbeth, Erika y Valeria. Yasmín está en nuestro equipo, pero no está presente en el momento. Eh, pues a continuación hablaremos y comentaremos sobre lo que analizamos en el documento del propósito del curso. Inicialmente tenemos 3 preguntas que hacen referencia a las intenciones formativas del curso y la situación por la que estamos pasando, que es el confinamiento por el COVID-19. Bueno, primeramente, ¿hasta qué punto y de qué manera estas intenciones formativas se pueden llevar a cabo? Anteriormente, pues analizamos lo que es el documento del propósito y la descripción general del curso, y como equipo llegamos a ciertos acuerdos sobre lo que pensamos de este propósito y esta descripción del curso. Bueno, primeramente se dice que el propósito del curso es que el estudiantado normalista desarrolle propuestas de intervención docente innovadoras. Pues respecto a esto, pensamos que es importante desarrollar esas propuestas de intervención que se comentan, pero que difícilmente podrían llegar a aplicarse dentro del aula en nuestra práctica docente, pues porque por la situación muchos no estamos practicando directamente con un grupo dando clases. Entonces, pues consideramos importante que se puedan diseñar, pero difícilmente se van a poder aplicar en esta jornada de prácticas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo más que quieran agregar, no, verdad? Pues yo creo ¿Qué que podemos? algo que nosotros tenemos como problema es que ahorita, a pesar de que las tecnologías están muy avanzadas, muchos de los alumnos, y me incluyo, batallamos aún con las redes que utilizamos, por ejemplo, para la escuela. Entonces creo que algo que nosotros podíamos ver como un obstáculo es que podemos usar las redes para nuestro beneficio, pero también podemos tener problemas con ellas al momento de querer impartirlas o utilizarlas para dar clases con los alumnos, en este caso de secundaria, ¿no? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Y pues también porque, aparte de que es difícil, o sea, inicialmente adaptarnos a lo que es el uso de la tecnología, que a lo mejor para nosotros puede ser pues un poco más fácil que para otras personas, pero igual siento que la situación en la que estamos, de no poder practicar en forma como normalmente estaba planeado cuando eran clases presenciales, lo hace más difícil todavía. O sea, siendo que ahora el modo de práctica es un poco más libre, pues que estamos a disposición de los maestros titulares y que nos tomen como apoyo, pues si no estamos directamente con el grupo practicando. Unos sí y otros no, pues. Bueno, después, otra de las descripciones del curso a las que llegamos, a las que consideramos importante, es que se buscan generar propuestas de innovación docente en la educación secundaria, utilizando diversas estrategias didácticas, recursos y tecnologías, como mencionaba Erika ahorita, según las necesidades, características o problemáticas de los adolescentes en las escuelas de práctica. Aquí también, pues consideramos que se podría quedar en forma de diseño estas propuestas de innovación docente en la educación secundaria con el uso de estrategias didácticas y uso de la tecnología, porque, pues como se comentaba, está más difícil poderlas aplicar o poder obtener un buen contexto de lo que son los estudiantes con los que estamos practicando, pues más que nada porque no tenemos el acceso al aula o el acceso directamente con el grupo. Después también tenemos que se ha catalizado el uso de las TIC, las tecnologías de la información y el conocimiento, para aplicarlas en la educación y construir puentes con las comunidades educativas, lo que ha trascendido
el propio cambio de nombre a tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Pues pensamos que esto es muy importante porque pues estamos en una generación en donde la tecnología lo es casi todo, entonces tenemos que estar manejando el uso de las que son ahora las TAC, y más que nada ahora pues con el confinamiento del COVID-19, que todo lo estamos manejando por medio de pues de la tecnología y la manera virtual y todo eso. Después tenemos que incorporar en los escenarios de la práctica profesional del estudiantado el aprender a hacer una docencia en ambientes asíncronos y digitales. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues yo opino que hay maestros que sí, o docentes más bien, que sí quisieran tener este acercamiento con sus alumnos de poder estar hablando en alguna reunión, por ejemplo en Zoom o algo así, pero desgraciadamente ahorita no es muy, no digo que no se pueda, pero en este caso ya no están trabajando solo con los niños, pues con los alumnos. Tengo una amiga que es maestra y a ella nada más le dan la oportunidad de tener clase así virtual presencial, se podría decir, una vez a la semana. Y dice que para ella lo más difícil es trabajar con los padres, porque los alumnos no saben seguir instrucciones, leer instrucciones más bien. Entonces llegan a un punto en que todos están preguntando por WhatsApp o por internet qué tienen que hacer, qué es lo que no deben de hacer, qué tienen dificultades. Entonces creo que la práctica docente en sí se puede dar, pero es muy difícil porque no puedes estar ahí para ellos en el momento que les surgen dudas, pues. Entonces, una clase en Zoom la puedes grabar y la puedes presentar a tu grupo cuando ellos puedan, que tengan la oportunidad de verlo. Mas, sin embargo, no están ahí para decir, ay, maestro, no entendí esto. Entonces, nosotros aclarar dudas al momento en el que les surgen, pues. Buen punto. Yo pienso que también en realidad no sabes, o sea, uno como maestro no sabe si en realidad está aprendiendo o si en realidad está haciendo las cosas él, como te darías cuenta frente a grupo pues presencial. O sea, ahí mientras los estás viendo te vas dando cuenta de lo que va haciendo. Y en cambio, pues atrás de una computadora es más difícil. Pues sí, yo creo que aquí es donde entra un reto para los maestros, el poder, pues no sé, generar estrategias o diseñar estrategias en donde de alguna manera puedan darse cuenta de lo que están recibiendo sus alumnos, pues que no se quede solamente en que pues ya les di la clase o pues están o así, pues de que se les presente la dificultad de poder seguir instrucciones o que no haya tanta organización. Yo creo que aquí ya entraría la manera de innovar del profesor para poder medir de alguna manera el aprendizaje que están recibiendo los alumnos, pues que sí lo estén recibiendo pues de manera digital, como se está manejando ahorita, ¿no? Ahí incluso ya entraría la pregunta número 3, que es ¿qué tipo de limitaciones podríamos llegar a tener? Y ya entrando más en contexto, que nosotros es en matemáticas, creo que es más difícil explicar, por ejemplo, operaciones o fórmulas a través de internet, a nosotros poder hacerlo, por ejemplo, más dinámico, elegir situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, para poder explicarlo. En cambio, así creo que tiene que ser más sistemático, porque además de que no podemos tener todo el tiempo del mundo para explicarle un tema a un niño, tenemos que ser muy específicos para que la mayoría pueda entender. Así es. Y siento que esa ayuda recae mucho en los papás, porque, por ejemplo, si un niño a la hora de hacer la tarea no entiende algo, no tiene a quien preguntarle, pues, o sea, es el papá el que le tiene que ayudar a él. Y creo que es de lo que se quejan mucho los papás, ¿no? También. Sí, que no tienen la mayoría del tiempo suficiente para estar con ellos, pues, y ayudarles. Sí, y es que yo creo que ahorita, bueno, no ahorita no, sino que con los estudiantes de secundaria es más difícil que ellos puedan tomar la responsabilidad propia de
de querer estar ahí, pues de querer estar en las clases o de querer comprometerse, ¿no? Con lo que es ahora, pues la modalidad virtual. Por ejemplo, uno como universitario, pues sí lo ve como responsabilidad propia y no tienen que andar nuestros papás detrás de nosotros para que estemos al pendiente de nuestras clases, pues, pero un alumno de secundaria siento que sí es más difícil. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla de... Vamos a pasar a ver nosotros citamos a varios autores de lo que es adecuación curricular y adaptación curricular. Hicimos una infografía para poder distinguir un poquito las diferencias entre estos dos conceptos. Bueno, voy a iniciar hablando de adecuación curricular según Ferguson y Gentile en 1999. Ok, estos autores nos dicen que las adecuaciones curriculares implican el conocimiento de los estudiantes de sus fortalezas y necesidades para poder implementar un currículo inclusivo. Tomar conciencia de que el grupo de estudiantes es diverso, heterogéneo. Este es el primer paso para la toma de decisiones respecto a los materiales del diseño curricular. Bueno, esta es una definición de lo que es adecuación curricular. Ahora vamos a pasar a lo que es adaptación curricular según Álvarez, González y Méndez en el 2002. Un modelo educativo de adaptación curricular en alumnos de altas capacidades. En el marco de la atención a la diversidad, la adaptación curricular individual es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado, mediante realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y o en los mismos elementos que lo constituyen. Ok, ahora vamos a pasar a otro autor. Bueno, más bien es la Dirección General de Investigación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de México, en la cual menciona que las adecuaciones curriculares no consisten nada más en tener un ajuste en las condiciones individuales o sociales, en este caso de los alumnos, sino que también tienen que tener un carácter más abarcador, y esto consiste en un esfuerzo para alcanzar los objetivos educativos a partir de reconocer que cada alumno tiene pues necesidades diferentes, y además que las necesidades reales entren dentro del contexto escolar, o sea, no dejarlas de lado. El siguiente es una cita de Rodríguez Gema y Diego Luque de 2006. Esta dice que la adaptación supone un acercamiento a la realidad del alumnado en respuesta a sus necesidades de formación a través de las modificaciones precisas en el currículum, que aquí habla, por ejemplo, en un ámbito universitario. Dice que se concretan en elementos de accesibilidad y en los de metodología, evaluación y contenidos no nucleares. Ok, el siguiente es Fernández en 2006. Dice que las adecuaciones curriculares se entienden como un proceso que parte de las finalidades educativas, y esta propone un proyecto curricular que se adapta o que se ajusta más bien a las necesidades de los estudiantes. Según el autor, este proceso debe presentarse en 3 niveles, las cuales son la elaboración del proyecto curricular. Como ya lo mencioné, es adaptado al entorno del estudiante, y debe ser abierto y flexible, y siempre tenemos que tener en cuenta la gama de situaciones de aprendizaje para que faciliten el avance de los alumnos. Este autor, que es Fernández, distingue el proceso de adaptación cuando es más adecuado al grupo o al centro de estudio, que serían los alumnos. En cambio, la adaptación curricular la menciona como un proceso más individualizado y extremo, ¿no? Así lo ve. Y
por último, Emilio Ruiz Rodríguez, en 2002, habla sobre las adaptaciones curriculares. Él habla enfocado, por ejemplo, a alumnos con síndrome de Down, pero dice que la adaptación curricular se ha de entender como un conjunto de medidas que se toman para un determinado alumno, pero con una perspectiva sistemática global de centro. Todos los integrantes del colegio se han de implicar en la atención al alumno o alumna con síndrome de Down, por ejemplo en este caso, que está escolarizado en él, empezando por los órganos de gobierno y de coordinación docente. Aquí menciona que, por ejemplo, si no se hace así, el esfuerzo se centra en 2 o 3 personas que serían, no sé, el tutor o unos especialistas voluntariosos, que por ejemplo a la larga acaban por quemarse intentando llevar a cabo la integración del alumno con síndrome de Down. Entonces por eso remarca aquí que el proceso de adaptación curricular, para que tenga éxito, ha de ser una actividad de centro realizada en forma colectiva. Menciono. Bueno, pues finalmente llegamos a un acuerdo, o a grandes rasgos, que una adaptación curricular viene siendo un tipo de estrategia que se genera que se genera dirigida a alumnos que lo requieran dentro del grupo, alguna modificación que se necesite hacer para poder seguir con el proceso de aprendizaje. Y la adecuación curricular va dirigida más que nada a una modificación del currículum de un determinado nivel educativo, con el objetivo de hacer que los contenidos sean más accesibles para los estudiantes. Uh-huh. Y ya, eso sería todo por nuestra parte, ¿verdad? Sí, es todo. Sí. Muchas gracias por ver. Muchas gracias.